Vamos a realizar el ejercicio número 94 de la sección 1.3 del capítulo 1 y nos piden que factoricemos la expresión de manera completa. En la expresión podemos observar que tenemos exponentes fraccionarios y negativos. Entonces, para poder factorizar este tipo de expresiones, vamos a identificar los factores comunes que tengan su menor exponente en cada uno de los términos. Entonces aquí podemos observar x y x. De estos dos, el menor exponente es menos un medio. Entonces vamos a colocar factor común en primer lugar, x menos un medio. Y el otro factor es x más 1, y aquí también tenemos x más 1. Pero el menor exponente es a la menos un medio. Entonces vamos a colocar x más 1 elevado a una potencia de menos un medio. Este es el factor común de estos dos términos. Ahora, para factorizar o para continuar con la factorización, vamos a copiar el factor común x menos un medio multiplicado por x más 1 a la menos un medio. Entonces aquí vamos a abrir un paréntesis y vamos a dividir el factor común entre cada uno de los términos. Entonces, para el primer término tenemos x menos un medio por x más 1 a la 1 medio. Todo dividido entre el factor común, que es x. Vamos a hacerlo con otro color. Este es el factor común. X a la menos 1 medio por x más 1 a la menos 1 medio. Y el segundo término es más. El segundo término es, copiamos, x a la 1 medio por x más 1 elevado a la menos 1 medio. Esto lo dividimos entre el factor común, x a la menos 1 medio por x más 1 a la menos 1 medio. Ahora vamos a realizar las operaciones. X menos 1 medio, x más 1 a la menos 1 medio. Aquí podemos notar que esto con esto se simplifican porque son de igual valor. Aquí tenemos bases iguales. Entonces, según la ley de los exponentes, cuando se tienen divididas dos bases iguales, restamos los exponentes. Entonces vamos a tener x más 1 y restamos los exponentes. 1 medio menos de la fórmula o de la ley de los exponentes menos 1 medio. Y aquí podemos observar que esto con esto se simplifican. Entonces vamos a tener bases iguales, pero están siendo divididas. Entonces vamos a restar los exponentes. 1 medio menos 1 medio. Aquí y aquí tenemos misma expresión. Entonces podemos desarrollar como una especie de operaciones auxiliares. Vamos a tener 1 medio, menos por menos es más, 1 medio. Tenemos una suma de fracciones que tienen mismo denominador. Entonces en este caso vamos a sumar los numeradores. 1 más 1 es 2. 2 dividido de 2 es 1. Entonces para ambos casos aquí los exponentes van a ser 1. Es así como su operación auxiliar. Entonces vamos a tener x menos 1 medio por x más 1 elevado a la menos 1 medio. Aquí vamos a tener x más 1 elevado a una potencia de 1 más x elevado a una potencia de 1. Pero las potencias 1 se sobreentienden. Entonces vamos a borrarlo. Entonces aquí vamos a tener x menos
1 medio, x más 1 elevado a la menos 1 medio, x más x es 2x más 1. Entonces esta es la expresión factorizada. Ahora, para determinar si hemos factorizado bien, vamos a realizar la prueba. Y para realizar la prueba vamos a colocar, para realizar la prueba vamos a escribir la fracción que nos están dando en términos que no tengan potencias negativas. Entonces para esto vamos a aplicar una fórmula de los exponentes, donde nos dicen que si tenemos a un exponente negativo menos n, este es igual a la n, pero sin su exponente negativo. Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula aquí y aquí. Entonces tenemos x a la 1 medio con un numerador 1 por x más 1 a la 1 medio, x más 1 a la 1 medio. El siguiente término va a ser más x a la 1 medio por, aquí tenemos exponente negativo, entonces vamos a aplicar la fórmula. Vamos a tener x más 1 a la 1 medio como numerador 1. Entonces vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Vamos a tener x más 1 a la 1 medio sobre x a la 1 medio más x a la 1 medio por 1 es x a la 1 medio, x a la 1 medio sobre x más 1 a una potencia de 1 medio. Ahora vamos a continuar. Vamos a hallar la suma de estas dos fracciones. Entonces vamos a colocar como común denominador al producto de los denominadores. Entonces x a la 1 medio por x más 1 a la 1 medio. Ahora toda esta expresión, es decir, todo este denominador lo dividimos entre x a la 1 medio. Vamos a tener x a la 1 medio, no, x más 1 a la 1 medio por x más 1 a la 1 medio. Entonces vamos a colocar x más 1 a la 1 medio por x más 1 a la 1 medio. Vamos a recorrer un poquito. Y ahora vamos a tener más. Todo este denominador lo vamos a dividir entre este valor y vamos a tener como resultado x a la 1 medio. X a la 1 medio lo multiplicamos por x a la 1 medio y vamos a tener x a la 1 medio por x a la 1 medio. Es decir, lo que hemos hecho, todo este valor lo hemos multiplicado o lo hemos dividido con esto y ese resultado lo hemos multiplicado por esto. Ese es el procedimiento que hemos hecho para que no haya confusión. Entonces aquí, como tenemos bases iguales que están afectados por el producto, vamos a sumar los exponentes y 1 medio más 1 medio es 1. Entonces vamos a colocar simplemente x más 1 más lo propio aquí. Tenemos bases iguales y vamos a sumar los exponentes porque están siendo afectados por el producto. 1 medio más 1 medio es x. No, x al 1 medio por x al 1 medio es x. Y aquí vamos a tener x a la 1 medio por x más 1 entre paréntesis a la 1 medio. Y aquí finalmente vamos a tener x más x es 2x sobre x a la 1 medio por x más 1 a la 1 medio. O sea, esta es la expresión
o la fracción de la expresión que nos han dado, pero sin exponentes negativos. Esto vamos a recoger abajo para que se pueda visualizar. Es su continuación aquí. Ya. Entonces aquí podemos observar que esta expresión que nos han dado en el inicio del problema y que nos han pedido que factoricemos es equivalente a esta expresión, pero sin exponentes negativos. Es decir, aquí tenemos con exponentes negativos y aquí es sin exponentes negativos. Ahora vamos a realizar el producto de esta expresión factorizada. Y para esto vamos a aplicar nuevamente la fórmula exponencial del exponente negativo para estos dos términos. Entonces, para el primer factor vamos a tener 1 sobre x a la 1 medio y en el segundo factor vamos a tener x más 1 a la 1 medio 1, y esto lo multiplicamos por 2x más 1. Una aclaración aquí es x más x es 2x, entonces seguimos teniendo más 1, entonces aquí colocamos más 1. Entonces esta es la expresión, me he olvidado de copiar el número 1. Entonces aquí, ahora después de haber hecho desaparecer los exponentes negativos en la expresión factorizada, es decir aquí, vamos a realizar el producto. Entonces vamos a tener 1 por 1 por 2x más 1 es 2x más 1. Y en el denominador vamos a tener x a la 1 medio por x más 1 elevado a la 1 medio. Y podemos notar que esta expresión con esta expresión son idénticos, son iguales. Esta expresión proviene del desarrollo de la expresión dada, pero sin no queremos los exponentes negativos, y esta es la expresión. Y esta expresión es el producto de la expresión factorizada. Entonces, como son iguales, podemos decir que la expresión está correctamente factorizada. Entonces, a manera de conclusión podemos escribir x a la menos 1 medio x más 1 multiplicado a la potencia de 1 medio más x a la 1 medio por x más 1 a la menos 1 medio factorizado es entonces la expresión factorizada, voy a aquí colocar en línea. Entonces la expresión factorizada es x menos 1 medio por x más 1 a la menos 1 medio y finalmente 2x más 1. Aquí cabe la pena resaltar que en la expresión factorizada, es decir en esta, tenemos únicamente la multiplicación entre factores, y aquí tenemos una suma, un signo, o sea la adición entre estos dos términos. Entonces esta es la expresión factorizada, y con esto queda resuelto el ejercicio número 94.